Jamás imaginé que una pequeña de 7 días me haría despertar un amor que nunca conocí. El día que la vi en la incubadora, con su piel frágil y sus diminutos dedos, comprendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. Todo era tan inusual. El aire se sentía pesado. El silencio era ensordecedor. Y yo, en medio de ese caos, temblaba. La tristeza se apoderaba de mí, pero había algo más. Algo inesperado. Me acerqué. Su pequeño cuerpo estaba rodeado de tubos y cables, un verdadero laberinto de vida y esperanza. Su corazón latía con fuerza, pequeño pero decidido. Jamás había amado a alguien así. En un momento, su mano se movió. Fue solo un gesto, pero me atravesó como un rayo. En sus ojos cerrados, vi un futuro. Un futuro que no sabía que deseaba. Allí, en ese instante, tomé una decisión. No podía dejarla luchar sola. Mi vida antes de ella era un torbellino de desamor y desencanto. Había construido muros alrededor de mi corazón, convencido de que el amor era una ilusión. Mis días eran grises, nublados por la rutina. El trabajo, la soledad, las noches sin dormir. Todo era gris hasta que llegó ella. Con su fragilidad, trajo colores a mis días. Su historia me atravesó. Una familia rota, un hogar lleno de lágrimas, y yo, incapaz de seguir siendo un espectador, le dediqué cada segundo. Las horas se volvían minutos. La enfermera sonrió y me dijo que los pequeños son fighters, que siempre luchan. Y yo deseaba ser su guerrero. Cada día, cuando la visitaba, me arriesgaba a amar. Me arriesgaba a perder. Un amor tan puro, pero también tan aterrador. Y un día, mientras observaba su rostro, sentí una conexión. Fue como si dos almas se encontraran en medio de ese ruido blanco del hospital. Un vínculo inexplicable. Un amor inquebrantable, pero de repente, una alarma sonó. El pitido era agudo y peligroso. Mi corazón se detuvo. La enfermera corrió. Miré a la pequeña. Ella yacía allí, nuestra conexión desvaneciéndose en el aire. La incertidumbre me envolvió. ¿Qué pasaría ahora? ¿Me dejaría ella como todos los demás? El pitido de la máquina se volvió un eco doloroso. Ahora todo era confusión. Justo cuando creía que comenzaba a entender lo que sentía, todo se convierte en un mar de preguntas. Me quedé allí, atrapado entre el miedo a perderla y la esperanza de que sobreviviría. Tenía que decirle algo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Antes de que pudiera reunir el coraje, recibí una llamada. Un número desconocido. Hola, balbuceé. La voz al otro lado era frágil, como un susurro. ¿Eres tú el padre? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto, y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La voz al otro lado de la línea vibraba con una mezcla de emoción y temor. Soy la abuela de tu bebé. En un instante, las paredes del hospital se sintieron aún más estrechas, como si todas las verdades ocultas se comprimieran en ese mismo espacio. Apretaban mi pecho y dificultaban mi respiración. ¿Su abuela? La revelación golpeó mi mente como un trueno, que logré articular, aún temblando por el pitido que había interrumpido mi conexión con la pequeña en la incubadora. ¿Cómo sabes que soy su padre? Ella es mi nieta, respondió en un susurro tembloroso. La familia no sabía que estabas aquí. No he podido acercarme en estos días, pero he seguido cada paso de su lucha. La voz era un hilo de fragilidad y determinación. La enfermera me mostró su foto. Es tan hermosa, tan fuerte, mis emociones se desbordaron. La idea de que mi vida antes de aquel minuto me había mantenido ajeno a su familia, un desconocido cuya existencia podía cambiarlo todo, me abrumó.
Había asumido un rol que no sabía si estaba preparado para llevar. No sé cómo están las cosas, pero quiero estar presente, para ella, eso es lo que importa, dijo la mujer con calidez, pero también con un dejo de tristeza. Esta familia necesita sanarse. Ella necesita de nosotros, de todos nosotros. La conexión en sus palabras me hizo desear que hubiera vivido la situación de manera diferente, pero ahora no podía cambiar el pasado. A medida que la conversación avanzaba, ella compartió recuerdos de su hija, los últimos días de su embarazo y el miedo que la consumía cuando supo que la pequeña llegaría antes de tiempo. Su voz se rompió. Era palpable el amor que aún sentía por su hija y por la pequeña que estaba luchando en la incubadora. Tú eres su esperanza. No te alejes de ella. La llamada me dejó con una mezcla de emociones. Por un lado, el deber de ser el pilar en esta situación. Por el otro, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre mí. ¿Qué significaba realmente ese vínculo? Cuando colgué, me di cuenta de que la enfermera ya había regresado, sus ojos reflejaban una tenue chispa de esperanza. La alarma había parado, la pequeña seguía peleando. Me acerqué de nuevo a la incubadora, viendo su rostro suave, sentí que estaba en el límite de un nuevo capítulo, uno que no había anticipado. Nunca había creído en el destino, pero esta pequeña había desafiado todas mis creencias. Mientras posaba mis dedos sobre el cristal del lado de la incubadora, sus ojos se abrieron lentamente, como si me reconociera. Su mirada atravesó las capas de mi ser, tocó ese rincón de mi corazón que había permanecido cerrado tanto tiempo, las horas que pasé allí se sentían como una eternidad. Una eternidad llena de promesas no pronunciadas y conexiones silenciosas. La enfermera me recordó que los bebés con su fuerza podían recuperarse antes de lo esperado, que a veces los milagros sucedían. La esperanza empezaba a florecer en mí, y entonces, volvió a sonar mi teléfono. Era un mensaje de texto. ¿Quién podría ser? Miré la pantalla y el corazón se me detuvo. El nombre que aparecía era el de mi expareja. Un torbellino de emociones no deseadas. Las palabras resonaron en mi mente: necesitamos hablar. Hay algo importante que decirte sobre la bebé. El mundo se me vino abajo en ese momento. La paz que había sentido unos minutos antes se desvaneció y, en su lugar, vino una marea de preguntas. ¿Qué quería decir? ¿Existía una verdad aún más dolorosa en este rompecabezas de vida y redención que había comenzado a tejer con la pequeña? La confusión me envolvió como un manto pesado. Me esforcé por procesar el mensaje de mi expareja, pero mis pensamientos eran una distorsión de emociones mal encajadas, temor, incertidumbre y una creciente necesidad de proteger a la pequeña. Miré hacia la incubadora, donde la niña yacía, esperanzada y vulnerable. No podía dejar que el pasado interfiriera con el presente. No puedo hacer esto ahora, me dije, pero mis manos temblaban en mi regazo, deseando una dirección. Varias veces abrí y cerré el mensaje, como si pudiera encontrar claridad en las palabras. Pero cada vez que leía hay algo importante que decirte, el miedo anidaba más profundo en mí. Finalmente, la necesidad de respuestas pudo más que el miedo. Decidí llamarla. El timbre resonó en la tranquilidad del hospital, como un eco de incertidumbre. La voz familiar contestó, pero su tono era distante, recubierto de una timidez que no recordaba. Hola, dijo, y en su voz detecté la lucha interna que también sentía. Necesitamos hablar sobre la bebé, sí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Es algo sobre el estado de salud? La pregunta salió atropellada. Sentía que mis palabras tenían un peso mayor del que debería. No, no es sobre eso, aunque me alegra saber que lucha. Quería explicarte cómo ha sido para mí y para mi madre desde que te fuiste, comenzó a decir. Escucharla hablar de su madre, de su pérdida y su angustia, hizo que el pasado volviera a cobrar vida, un pasado que creía haber dejado atrás. La conversación se tornó un tumulto de emociones, recuerdos y silencios que hablaban más que las palabras. Ella deseaba contarme que su madre había abrazado a la pequeña como una forma de aferrarse a lo que habían perdido. Mi niña era la conexión tangible entre su dolor y sus esperanzas. El eco de lo que había sido nuestro amor flotaba en el aire, mientras los recuerdos de nuestras sonrisas se entrelazaban con el sufrimiento que ahora compartíamos. Ella realmente necesita un padre que esté presente,
continuó, casi como un susurro, como si estuviera temerosa de romper el nuevo equilibrio que se estaba formando. Sentí un nudo en mi garganta, y en mi pecho un amor cada vez más intenso y un deseo aún más profundo de proteger a esa pequeña. Entonces, ¿qué quieres decir con algo importante? Apreté, nervioso, ya que no tenía idea de a dónde quería llegar. Hemos tenido problemas, dificultades. Su voz tembló y sentí que lo que estaba a punto de decir podría destruir lo poco que quedaba de nosotros. Y mi madre se ha puesto muy enferma. Ella quiere conocer a su nieta. No sé si estaré a la altura de todo esto sola. Mi corazón se encogió. La idea de que su madre estuviera enferma me golpeó como un rayo. ¿Era posible que la tristeza y la angustia estuvieran tan entrelazadas en esta historia? ¿Y qué? No pude finalizar la pregunta porque el resto de la conversación fue como un torrente de palabras que caía sin control, cada una más pesada que la anterior. Mi madre dice que no se irá sin conocerla. Y ella cree que tú podrías ayudar a reconstruir lo que se perdió. Lo que alguna vez tuvimos, me confió, cada palabra palpitando con la posibilidad de un futuro que no había imaginado. Afuera, una luz tenue iluminaba el pasillo del hospital, como si intentara responderme. ¿Podía sinceramente volver a conectarme con su familia? ¿Podría haber un hilo que uniera tanto sufrimiento con esperanza a través de aquella pequeña? Aquel momento me dejó suspendido entre dos mundos, cargado de promesas aún no cumplidas. La llamada se interrumpió en un silencio tembloroso, y fue entonces cuando comprendí que no solo necesitaba respuestas sobre mi papel como padre, sino también sobre qué significaría un regreso a la vida compartida con ella. Antes de que pudiera decir algo más, una sombra sobrepasó el umbral. Era una de las enfermeras, su mirada preocupada. Lo siento, pero hay un pequeño problema con la incubadora. Aquel breve instante se volvió eterno mientras mi corazón se disparaba. Sentí como si me arrebataran lo que más amaba. La pequeña en la incubadora y la relación compleja que ahora atesoraba con su madre quedaban amenazadas, como si el destino hubiera decidido someterme a una prueba más profunda de mis convicciones y deseos. ¿Sería capaz de afrontar todo el peso que ello conllevaría? Apreté el teléfono en mi mano, temeroso, sabiendo que cualquier respuesta podría cambiarlo todo. El rostro de la enfermera se torció en una expresión de seriedad que derrumbó cualquier defensa emocional que había intentado construir. Sigue a la enfermera, por favor, me dijo, y su tono de voz me hizo sentir como si estuviera frente a un juicio. Cada decisión que había tomado en el pasado pesaba en mis hombros, sin darme tiempo para procesar. La enfermera avanzó, y yo la seguí en un estado de semi-hipnosis. Cada paso resonaba en el suelo linoleado, como si se tratara del latido de mi propio corazón, que ahora retumbaba dolorosamente en mi pecho. ¿Qué podría haber ido mal? Al llegar a la incubadora, el mundo exterior desapareció. El tiempo se detuvo mientras observaba a la pequeña, envuelta en su frágil ambiente, su aliento un murmullo sobre la máquina que monitorizaba sus signos vitales. Un grupo de médicos se congregaba alrededor, aunque los murmullos se convertían en un eco lejano cuando empecé a centrarme en el rostro de mi hija. Cada gesto era un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida, y cada parpadeo un rayo de esperanza. Una de las doctoras, con una mirada serena pero digna de atención, se volvió hacia mí. Hemos notado algunas variaciones en sus niveles de oxígeno. Estamos haciendo las pruebas para asegurarnos de que no haya complicaciones. ¿Está bien? La pregunta salió de mi boca como un susurro, y supe que la respuesta podría cambiar el curso de todo. Vamos a hacer todo lo posible. Por ahora, mantengamos la calma, respondió la doctora, sus ojos transmitiendo compasión. Sin embargo, su tono también me llevó a temer lo peor. Me senté en una de las sillas del pasillo, incapaz de apartar la mirada de la incubadora. Mi mente giraba en un mar de pensamientos cruzados, conectando el frágil estado de mi hija con la conversación pendiente con su madre. ¿Qué significaba realmente ser un padre en medio de esta inundación de problemas? ¿Habría espacio para la redención en un futuro que aún no podía imaginar? La enfermera pasó de nuevo, sus dedos ajustando la temperatura en la incubadora. Packed up ready idiom, esto es solo un contratiempo, murmuré para mí mismo. No permitiré que esto me derrumbe, pero mientras la esperanza trataba de asomarse, nunca me sentí tan perdido. La vida nos había separado en el pasado.
Había decisiones que todavía me hacían sentir como si estuviera navegando por aguas inexploradas. Podría haber estado allí, podía ser un padre, o podía perderlo todo otra vez. Mientras los minutos se arrastraban, la puerta se abrió y entró mi expareja. Su expresión era un reflejo de angustia, despojada de cualquier actitud defensiva. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz quebrada hacía eco de mis propias inquietudes. No lo sé. La doctora dice que están haciendo pruebas, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque sentía que mis cimientos se desmoronaban. Ella se acercó, el miedo en sus ojos cruzando cualquier barrera emocional que habíamos construido en el pasado. Nos encontramos a medio camino, en un lugar donde lo nuestro había sido, si algo le pasa si no la voz se le quebró. No podría soportarlo, no lo permitirá, murmuré, y al hacerlo mi corazón se retorció con un dolor intenso. Sentí su mano buscar la mía, y un chispazo de conexión atravesó la distancia que había estado entre nosotros, como si existiera una línea invisible que nos unía, un hilo del destino que nos hacía volver a pensar en lo impensable. Justo en ese apoteósico instante, un médico salió de la sala. Lo sentimos, pero tenemos que hablar con ustedes. Es urgente. El mundo se detuvo de nuevo. Nuestras manos se separaron, y el miedo volvió a hacerse palpable entre nosotros. Una pregunta se formó en mi mente: ¿qué tipo de conversación podría romper aún más el frágil lazo que comenzaba a forjarse? ¿Sería suficiente el amor para arreglar todo aquello que estaba en juego? Mientras seguía al médico, un nuevo temor se encendía, la posibilidad de que no hubiese un camino hacia adelante. Las luces del pasillo parpadeaban y el aire se volvía más denso. Cada respiración se convertía en una pesada carga, y cada pensamiento era un eco de lo que era y lo que podría ser. El médico nos condujo a una sala de espera apartada, un espacio frío y estéril que carecía de los colores vibrantes que uno espera en un lugar pensado para brindar esperanza. La iluminación era tenue, casi opresiva, y el aire estaba impregnado de un silencio incómodo. A mi lado, supe que mi expareja sentía la misma ansiedad, tensando su mano en la tela de su pantalón. Por favor, siéntense, dijo el médico, mientras se acomodaba frente a nosotros. Su rostro era un mapa de seriedad, y cada línea parecía contar una historia de vidas atendidas y pérdidas sufridas. Hemos realizado las pruebas que necesitábamos, y hay algunas preocupaciones que debemos discutir. Las palabras se deslizaron como un cuchillo en el aire, cortando nuestras esperanzas. La sala, con sus simples sillas de metal y un enorme reloj en la pared que hacía eco de cada segundo, era un recordatorio cruel de que el tiempo no se detendría, incluso si nuestro mundo se tambaleaba en la cuerda floja. Su hija tiene algunas dificultades respiratorias, y quiero explicar lo que esto significa, prosiguió el médico, su voz clara pero llena de gravedad. No podemos subestimar la situación, pero estamos equipados y listos para manejar cualquier eventualidad. Lo más importante ahora es dejar que los médicos hagan su trabajo. Mientras escuchaba, sentí que la realidad me golpeaba las costillas. Besos no dados, risas que no compartí, y un futuro que nunca llegamos a construir. Las decisiones del pasado se erguían como fantasmas a mi lado, riéndose de mis intentos tardíos de ser un padre presente, de conectar con ella y con su madre. ¿Hay algo que podamos hacer? La voz de mi expareja sonó quebrada, como si cada palabra fuera un susurro deseoso de protección, incluso en medio del desastre. Solo deben mantener la calma y estar aquí para ella. Los signos vitales pueden estabilizarse, pero necesitamos su apoyo emocional, respondió el médico, y aunque sus palabras eran comprensibles, no ofrecían la seguridad que deseaba. Un silencio pesado se asentó entre nosotros. Miré a mi expareja y vi sus ojos llenos de lágrimas, reflejando la misma vulnerabilidad que yo sentía en mi pecho. La chispa inicial de conexión que habíamos compartido abandonó la sala, dejándonos a los dos en un vacío emocional que había sido nuestra realidad durante tanto tiempo. Era como si todas las promesas jamás cumplidas se estuvieran deslizando entre nuestros dedos. Entonces, algo dentro de mí se encendió. No podía dejar que esta situación nos derrotara. Debemos estar juntos en esto, como padres, sin importar lo que haya pasado entre nosotros, le dije, sintiendo que cada palabra se convertía en un pacto silencioso entre nosotros. Ella me miró, sorprendida y asustada, pero vi una pequeña chispa de comprensión en su mirada. Sí, es lo que ella necesita.
Pero, ¿podré soportarlo si sale mal? No, no lo haremos. Vamos a pelear por ella, respondí, asintiendo con una firmeza que ni siquiera sabía que tenía. Nuestra pequeña en la incubadora era nuestra razón ahora, y aunque el camino no se vislumbraba claro, sentí que había comenzado a despertar un amor enfocado en proteger a lo más frágil que teníamos. Esperamos en silencio, el miedo palpitando a nuestro alrededor, y aunque cada segundo era un puñal, también había algo de esperanza. De repente, una enfermera apareció, rompiendo el spell del momento complicado. Disculpen, ¿quieren ver a su hija? Los médicos han estabilizado sus niveles de oxígeno. Un torrente de alivio fluyó a través de mí, mientras seguía a la enfermera, sintiendo que aquel pequeño ser era un milagro del que aún podíamos aferrarnos. Mi expareja caminaba a mi lado, nuestras manos incrédulamente buscando la compañía del otro, un gesto simple pero lleno de significados ocultos. Cuando llegamos al umbral de la incubadora, la pequeña parecía tan indefensa, tan frágil, y aún así había una fortaleza sutil que emanaba de ella. La máquina que la rodeaba cantaba en un ritmo constante y sus pequeños movimientos parecían bailar al compás. De la vida misma, es un día a la vez, murmuré. Vamos a ocuparnos de ella como uno solo. Se giró hacia mí, y aunque el miedo aún cubría sus ojos, sentí que había un espacio para algo más, la posibilidad de construir juntos, de aprender nuevamente a ser una familia. Pero justo cuando pensaba que podíamos encontrar un camino a seguir, la doctora apareció detrás de nosotros con una expresión de preocupación. Tenemos que hablar de algo más. Esto es importante. El aire en la habitación se volvió aún más denso. La oscuridad que había despuntado en mi mente antes regresó con la promesa de un nuevo desafío. El futuro de nuestra hija pendía de un hilo, y sin saber qué más estaba en juego, una pregunta brotó en mi mente: ¿qué otra verdad nos quedaba por descubrir en este laberinto doloroso? La doctora, de pie en el umbral de la habitación, cruzó los brazos como si intentara protegerse del peso de lo que estaba a punto de compartir. Sus ojos, aunque amables, reflejaban la gravedad de la situación. Mientras las palabras comenzaban a surgir de sus labios, el brillo de la esperanza que había encendido en nosotros parecía desvanecerse, enrollándose en la penumbra de su voz. Durante las pruebas, encontramos algunos indicadores que pueden sugerir complicaciones adicionales, y necesitamos asegurarnos de que estén al tanto de lo que podríamos enfrentar en el futuro. Mis entrañas se retorcieron al escucharla. La C de complicaciones resonó en mi mente, retumbando como un tambor oscuro. Mi mirada se desvió hacia mi expareja, y vi cómo su expresión se transformaba, como si una sombra hubiera caído sobre su corazón. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó ella, su voz un hilo tenso que vibraba de ansiedad. Yo mismo sentía un nudo en la garganta, pero sabía que debía escuchar. Tenía que hacerlo por nuestra hija. Hay riesgos asociados con el desarrollo pulmonar. En casos como el de su hija, algunas dificultades pueden ser transitorias, pero existe la posibilidad de que se enfrenten a desafíos a largo plazo, explicó la doctora, cada palabra cuidadosamente medida. Quiero que entiendan que, si bien hoy muestra señales prometedoras, debemos monitorear su progreso muy de cerca. De repente, el tiempo se detuvo. Un sudor frío comenzó a escurrirse por mi frente. Imaginar un futuro en el que nuestra pequeña luchara solo para respirar, solo para vivir, me llenó de un pavor indescriptible. Gracias a ese pequeño ser, había comenzado a despertar un amor que pensaba que jamás podría conocer, y ahora esa nueva conexión parecía tambalearse al borde del abismo. No lo soportaré, susurró mi expareja, aferrándose con fuerza a mi brazo. Sus dedos temblaban, como las hojas temen a la tormenta. No puedo imaginarla sufriendo. El dolor en su voz era un eco de lo que sentía. ¿Cómo podría consolarla? Ante la posibilidad de perder a nuestra hija, un torrente de emociones me abrumó: miedo, confusión, y la culpa desgarradora de no haber sido el padre que ella merecía desde el principio. Debemos hacernos fuertes, dije, aunque mis propias palabras parecían volcadas de inseguridad. No sabía de dónde había salido esa confianza, pero era lo único que podía ofrecer en ese momento. Si estamos aquí, juntas, podemos enfrentarlo. Justo cuando pensaba que podía haber un hilo de luz en nuestra oscuridad, la doctora prosiguió: también hay que discutir las pruebas genéticas.
Esto podría ser relevante para entender si hay condiciones subyacentes que debamos abordar. La idea de pruebas genéticas me golpeó como un impacto físico. No estaba preparado para pensar en lo que eso podría significar para el futuro. La angustia de una posible condición crónica, los días de hospital y las visitas al médico se agolpaban en mi mente, y mi corazón se preguntaba si sería capaz de manejarlo. Concédame un momento, le dije a la doctora, llevando a mi expareja un paso atrás. La aparté un poco, la mano en su hombro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos listos para vivir esto? Ella tragó saliva, su rostro reflejaba el aguijón de la incertidumbre. No lo sé. Pero quiero que nuestra hija tenga la mejor oportunidad. Y para eso, debemos estar alineados, entonces hagamos un plan. Hablemos de cada opción que tenemos. No quiero que esto nos separe, ni como padres ni como personas. Ella necesita vernos unidos, intenté proyectar calma mientras mi corazón se debatía. Pero sabía que, para ello, primero debíamos despejar el camino del miedo que nos impedía seguir adelante. Regresamos a la sala, y aunque la realidad que nos acechaba era dura, había una nueva determinación en nuestras posiciones. La doctora nos habló de especialistas, terapias y cómo podríamos prepararnos para lo inesperado. Con cada palabra, sentí que los dos empezábamos a encontrar un propósito compartido. Era un inicio, un paso pequeño que podría no haber sido suficiente, pero era un comienzo. Cuando la conversación terminó, volví a mirar a nuestra hija. En su pequeño rostro había una fragilidad tan potente que se sentía como una promesa de amor incondicional. Decidí acercarme a la incubadora, y al hacerlo, sentí la energía renovada. Tú eres nuestra fuerza, pequeña, murmuré, acariciando el cristal. Te prometemos que no te dejaremos sola, pase lo que pase. Mi expareja se unió a mí y, entre los dos, formamos una barrera alrededor de ella, una defensa contra la incertidumbre. Sintonicé con sus ojos, y encontramos un reflejo de la esperanza que aún ardía en nuestros corazones. Era un momento frágil, bello en su vulnerabilidad, pero justo cuando comenzábamos a sentir que el amor estaba floreciendo entre nosotros, un tono agudo rompió el silencio de aquella habitación. Un pitido alarmante de la máquina a su lado comenzó a sonar. La enfermera entró corriendo, y el mundo que habíamos intentado construir se tambaleó una vez más, gritando en eco con la pregunta que temía: ¿qué está pasando? La clara preocupación en la voz de mi expareja resonó en mis oídos, y un frío cálido se cernió sobre mí, como un disfraz que pertenecía a esta nueva realidad. Todo volvió a oscurecerse, haciendo que mis esperanzas se tambalearan en el viento. La agonía del instante era una lección silenciosa, cada segundo con nuestra hija era un regalo y un desafío. El pitido agudo resonaba en mis oídos como un recordatorio aterrador de lo frágil que era la vida. La enfermera, con rostro sereno pero claramente alerta, se movía con rapidez, revisando la pantalla que iluminaba los datos vitales de nuestra hija. Mi corazón palpitaba, cada latido resonando con preguntas que carecían de respuestas. Vamos, pequeña, pelea, imploré, sin darme cuenta de que el aire en la habitación se había vuelto denso e irrespirable. Fue mi expareja quien rompió el silencio con sus lágrimas, fluyendo como un torrente de emociones que apenas podía controlar. Sus ojos estaban nuevamente llenos de miedo y desesperación, y ese dolor desgarrador me atravesó como una espada, reafirmando lo que había empezado a construir entre nosotros. La enfermera le hablaba a la pequeña con un tono tranquilizador, pero mis ojos solo podían ver las sombras dibujadas en su rostro. Mientras la enfermera apretaba botones y ajustaba tuberías, me volví hacia mi expareja. Necesitamos ser fuertes, repetí, aunque ahora esa frase sonaba como un mantra que se tambaleaba por la angustia que nos envolvía. Si no podemos, ella lo sentirá. A pesar de la tormenta a nuestro alrededor, sentí que una chispa de resistencia comenzaba a arder en el fondo de mi ser. No podía permitir que el miedo nos debilitara, necesitábamos encarar esto juntos. Apretando la mano de mi expareja, la miré a los ojos, buscando su fuerza. Debemos confiar en el equipo médico. Ellos saben lo que hacen, le susurré, tratando de transmitirle un poco de mis sentimientos entrelazados con la angustia. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, aunque los temores acechaban, recordé por qué habíamos estado juntos en primer lugar, el amor por nuestra hija. Finalmente, la enfermera se apartó.
El pitido se atenuó, como si la máquina también estuviese respirando con nosotros. Observé cómo la actividad en la pantalla se estabilizaba lentamente, el color volviendo a las mejillas de mi expareja. Cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, sentí que parte de la ansiedad se desvanecía. Las lágrimas de ella comenzaron a menguar y en su lugar apareció una frágil esperanza. Sin embargo, la calma fue breve. Voy a necesitar que ustedes dos se preparen, dijo la enfermera con voz firme. Puede que necesitemos hacer una transferencia a la unidad de cuidados intensivos para monitoreo más cercano. Esto puede ser solo un susto, pero tenemos que estar listos. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante, y de nuevo sentí como las sombras se ciernen sobre nuestra realidad. ¿Qué si se complica más? Y si no puede aguantar, mi voz apenas fue un susurro. La posibilidad de perder el terreno que finalmente habíamos comenzado a recuperar era aterradora. Si hay algo que no podemos controlar, es el futuro, dijo mi expareja, su voz acariciando las palabras con una inesperada serenidad. Pero lo que sí podemos hacer es luchar por ella. Estemos juntos, asentí, sintiendo que esos breves instantes de claridad podían ser nuestra salvación. La enfermera empezó a acomodar la incubadora, llenando el espacio con un aire de urgencia. De repente, el teléfono de mi expareja vibró en su bolsillo. La miré, y al instante comprendí que no era solo otro mensaje. Era su madre, la mujer que siempre había causado un aluvión de emociones y discusiones no resueltas entre nosotros. La expresión de mi expareja se tornó sombría, un reflejo de todo lo que habíamos creado y destruido juntos en el paso del tiempo. ¿Vas a contestar?, pregunté, vacilante. No sé si ahora sea el momento, respondió, apretando el teléfono en su mano como si contuviera una verdad temida. Quizás es justo lo que necesitamos, alguien que nos recuerde que no estamos solos en esto, le sugerí, intentando capturar su atención. Esto es con lo que hemos soñado. No estás sola, y tampoco deberías sentirte culpable por encima de todo lo que está sucediendo. Se pasó un mechón de cabello detrás de la oreja, y en su mirada vi el atisbo de lucha interna, como si contemplara la decisión de abrir una puerta ancestral, la que separaba su pasado de nuestro presente incierto. Supongo que no hay nada que perder, dijo al final, pulsando la pantalla. La línea se conectó y escuché la voz de su madre al otro lado, dulce pero con la carga de años de historia entre ellas. A medida que mi expareja intercambiaba palabras con su madre, sentí que en el aire surgía una nueva energía, como si el ciclo del miedo que nos encerraba estuviera siendo interrumpido por la voz del pasado. Fue un momento revelador, el tipo que puede cambiar vidas, pero también temí que el sentimiento de esperanza que empezaba a consolidarse podía desvanecerse con un solo malentendido. Mientras la enfermera seguía trabajando, una súbita sensación de que el tiempo se aceleraba me abrumó. Antes de que pudiera darme cuenta, la enfermera ya se estaba preparando para la transferencia, y nuestros corazones se precipitaban hacia lo desconocido. La voz de mi expareja, calmada y decidida, me alcanzó de nuevo. Mientras la escuchaba, recordé que era posible encontrar luz en la oscuridad, aunque no podía controlar lo que vendría, sabía que siempre estaríamos juntos, incluso en las tempestades más aterradoras. Sin embargo, el nudo de incomprensión seguía ahogando mis pensamientos. Justo cuando la enfermera nos instó a seguirla, la voz del teléfono se apagó, y sentí que el aire se cortaba. La última palabra de su madre quedó resonando en el silencio que nos rodeaba, lleno de promesas e incertidumbres, dejando su estela en todo lo que estábamos enfrentando. Me manifesté un objetivo claro, tal vez un último intento de mantenernos a flote. Pero la pregunta que me asediaba era, ¿podría esta nueva esperanza resistir, o seríamos arrastrados nuevamente hacia un abismo sin fin? El pasillo del hospital parecía un laberinto interminable, cada paso acompañando el latido constante de mi corazón que se debatía entre la esperanza y el temor. Mi expareja caminaba a mi lado, su mano apretada en la mía, como si ese gesto pudiera mantenernos unidos ante la inminente tormenta. La enfermera nos guiaba con pasos firmes, pero en mi mente, todo se sentía como una pesadilla en la que cada esquina mostraba una nueva sombra. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos, el ambiente cambió drásticamente. El típico murmullo de las máquinas y el trasiego de los médicos llenaban el aire, creando un sentido de urgentemente clínica que contrastaba con la calma que habíamos intentado sostener hasta ese momento.
Una parte de mí ansiaba aferrarse a la promesa de la vida, mientras que otra parte temía lo que esto podría significar. Vamos a tener que hacer un seguimiento más detallado, explicó la nueva enfermera, su tono profesional y directo. Necesitamos monitorear su respiración y su ritmo cardíaco más de cerca. Puede que no sea nada, pero es mejor estar seguros. Casi no presté atención a sus palabras, mis pensamientos centrados en nuestro pequeño universo empezaron a girar descontroladamente. Miraba a la incubadora, los cables y las luces titilantes que proyectaban sombras sobre la piel delicada de nuestra hija, y sintiendo lo frágil que era realmente, mientras nos preparaban para salir, sentí que mi expareja se tensaba a mi lado. «¿Y si no vuelve a ser la misma?», murmuró, la vulnerabilidad que emergía en su voz desgarrándome de dentro hacia afuera. Aquellos pensamientos también me atravesaban. «¿Y si no la volvemos a ver sonriente, corriendo en el jardín, jugando como cualquier otra niña, nosotros recorreremos este camino con ella», respondí, aunque mis propias palabras estaban teñidas por el eco de mis dudas. «No estamos solos en esto. Y creo que su lucha y nuestra fe la traerán de vuelta». La inseguridad que proyectaba me hizo cuestionar mis propias promesas, pero era el único refugio que sabía ofrecerle en ese momento. La enfermera nos condujo a una sala de espera, un espacio que parecía destinado a la espera y la incertidumbre. Mi expareja se sentó de inmediato, las manos entrelazadas, y su mirada buscó la mía como si necesitara un ancla en ese mar de confusión. La sensación de impotencia invadía mi pecho, y comprendí que no tendría una solución mágica para calmar sus temores. «Quizás deberíamos llamar a tu madre de nuevo», le sugerí, pero sabía que mis palabras estaban permeadas por una mezcla de ansiedad y esperanza. «Ella podría ayudarnos a lidiar con todo esto». En su rostro se reflejó un conflicto interno, como si luchara entre la necesidad de apoyo y el peso de la historia que traía. Sabía que su madre había causado muchas heridas, pero era imposible ignorar que en este momento, solo ella podría entender las raíces de su miedo. «Lo haré», respondió, su voz apenas un hilo, mientras sacaba otra vez el teléfono. Sabía que esa llamada traería consigo un torrente de emociones, pero, para nuestro alivio, también podría permitir que un puente se construyera entre nosotras, una conexión que podría ser la luz en la oscuridad que nos rodeaba. Esperé en silencio mientras presionaba los números, sintiendo que cada timbre era un eco de sus propios temores y recuerdos. Finalmente, escuché a su madre, esta vez no con el tono confrontativo que solía emplear, sino con una calidez que había estado ausente hasta ahora. «Cariño, ¿qué sucede?». Su voz temblaba ligeramente, como si también supiera la magnitud de la situación y todo lo que estaba en juego. Mi expareja comenzó a contarle sobre nuestra hija y su actual situación. Las palabras fluyeron a medida que las emociones brotaban, y yo me senté, observándola, sintiendo que una parte de nuestro pasado, con todo el dolor que contenía, comenzaba a sanar poco a poco. Era como si su madre, a través del teléfono, pudiera liberar a mi ex de viejas cadenas y permitir que su luz brillara nuevamente. Pero también temía que el peso de esa historia pudiera abrumar lo que habíamos construido hasta ahora. Justo cuando la conversación fue tomando un tono más profundo, la alarma de una de las máquinas hizo chirriar todo el silencio. En un instante, el caos invadió la sala de espera. Un grupo de médicos y enfermeras irrumpió en la unidad de cuidados intensivos, como si cada uno de ellos se moviera en perfecta sincronía para enfrentar una crisis. Nuestros corazones se detuvieron, y mis manos encontraron las suyas, unidas en un instante de temor. Lo que había empezado como una llamada de esperanza, se convirtió en una tormenta de angustia. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que la desesperación se expandía en el aire. A través de la bruma de incertidumbre, la voz de mi expareja resonó, temblorosa pero firme: «No dejaremos que esto nos rompa. Juntos, todo es posible». Pero en su mirada vi que, aunque la determinación la sostenía, sus ojos también hablaban de vulnerabilidad. En ese momento, comprendí que nuestra lucha no solo se trataba de nuestra hija, sino también de nosotros, del amor que estaba resurgiendo entre nosotros en la más profunda adversidad. Cuando finalmente la enfermera regresó, una sombra de preocupación marcaba su rostro. Volvió a reunirnos con un tono grave pero controlado, y supe que lo peor aún podía estar por venir. La incertidumbre, mi eterna compañera, se abrazaba de mí, y ahora, lo que estaba en juego era más grande que nunca.
Me encontraba en un punto de quiebre, en el umbral de la desesperanza y la fuerza. ¿Qué habrán encontrado?, pensé mientras la respiración de todos en la sala se volvía entrecortada, anticipando un desenlace que podría marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad. La enfermera tomó un profundo aire antes de hablar, sus ojos buscaban los nuestros como si pudieran encontrar respuestas en nuestro rostro. Lamentablemente, la situación es más complicada de lo que esperábamos, dijo con firmeza, pero una mezcla de compasión se reflejaba en su mirada. Necesitamos realizar más pruebas para determinar la causa de sus dificultades respiratorias. Un nudo se formó en mi garganta. Miré de reojo a mi expareja, su expresión era una mezcla de desesperación y culpa. Mientras la enfermera explicaba los procedimientos que se llevarían a cabo, me centré en ofrecerle una ligera presión en la mano, un gesto que prometía solidaridad en medio del caos. Pueden estar aquí mientras realizamos las pruebas o esperar en la sala de espera, continuó la enfermera. Tenía una forma de hablar que, aunque clínica, ofrecía un rayo de esperanza. Pero el eco de su mensaje apenas alcanzaba a calmar la tormenta que se precipitaba en mi pecho. Vamos a quedarnos, dije con determinación. No podemos dejarla sola. Mi expareja asintió con la cabeza, aunque su mirada seguía perdida en la incubadora, donde nuestra hija luchaba como un soldado, frágil y tenaz. Desde donde estábamos, la incubadora parecía contener todo lo que apreciábamos en el mundo. Yo quería gritarle que todo iba a estar bien, que ella era más fuerte de lo que parecían las mediciones de aquellos monitores, pero el miedo arrugaba mi aliento. Si tan solo pudiéramos estar dentro con ella, murmuré. Los minutos se convertían en horas mientras observamos a los médicos trabajar. Había un silencio tenso en la sala, quebrado solo por el ruido incesante de las máquinas y el murmullo bajo de las conversaciones entre el personal médico. En ese espacio, la conexión entre mi expareja y yo parecía fortalecer nuestra resistencia, una línea delgada que se entretejía con cada latido que compartíamos. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y lánguidamente vi que era un mensaje de mi madre. En un momento como aquel, lo último que deseaba era añadir más distracción a la tormenta. Sin embargo, la curiosidad venció a mi desinterés. Abrí el mensaje y leí: estoy aquí para lo que necesites. Recuerda, la vida a veces nos coloca en caminos duros, pero siempre hay entrelazados momentos de luz. Las palabras, aunque sencillas, calaron hondo. Le respondí con un simple gracias, dándome cuenta de que, a pesar de la distancia emocional que había construido con mi propia madre, su apoyo era algo que no podía rechazar. A medida que me sumergía en mis propios pensamientos, percibí una mirada a mi lado. Era mi expareja, sus ojos llorosos reflejaban una mezcla de esperanza y dolor. ¿Crees que va a estar bien?, preguntó con un hilo de voz, su vulnerabilidad casi insoportable. Sí, respondí, aunque las dudas tambaleaban en mi interior. Ella es parte de nosotros. Tiene la fuerza que tú le das. Y tenemos que creer que lo que hay aquí es suficiente para luchar por ella, por nosotros. En ese momento, sostuvo mi mano con un apretón casi imperceptible, como si cada uno de nosotros se alineara en un acuerdo tácito de fe a pesar del caos. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se cerró de golpe, como un eco de la incertidumbre que todos compartíamos, y la sala quedó aún más silenciosa. Las horas pasaron lentamente, pero cada segundo me hacía cuestionar lo que realmente importaba. No solo se trataba de nuestra hija, sino de lo que habíamos construido juntos, de las promesas rotas que estaban a punto de renacer. No importa cuán lejos nos hubiera llevado el tiempo, en ese momento, el dolor y el amor se entrelazaban, envelopando el ambiente como un abrigo, dejando un espacio para la vulnerabilidad. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo y un médico apareció, una mirada de seriedad en su rostro. La situación es delicada, comenzó, sus palabras resonando profundas. Queremos realizar una transfusión de sangre. Hay que actuar con rapidez. Pero necesitamos su consentimiento. El frío de la incertidumbre se expandió nuevamente en mi pecho. Transfusión de sangre, repetí, temiendo lo que eso podría significar. Sí, es un paso crítico para estabilizarla. Si no lo hacemos, el médico no terminó la frase. Las palabras que no pronunció se deslizaron en el aire, y por un momento, el miedo nos unió en una cadena invisible. Sí,
lo que sea necesario, dije, sabiendo que esa declaración sellaría nuestro destino en un camino lleno de desafíos. A mi lado, vi cómo mi expareja sudaba nerviosamente, pero su mirada fue tan firme como su voz cuando dijo, haremos lo que sea necesario. El médico asintió y salió, dejando que el silencio llenara el espacio nuevamente. Mientras esperábamos su regreso, la sensación de vulnerabilidad nos envolvió a ambos, pero en ella descubrí una conexión profunda, un deseo de luchar no solo por nuestra hija, sino por lo que estábamos empezando a reconocer en nosotros. De repente, sentí que quizás este mal trajera consigo la chispa de un amor que nunca imaginamos. La puerta se abrió otra vez. Alguien entró con una bata blanca, pero esta vez era alguien diferente. La figura, proveniente del fondo de lo inesperado, me dejó sin aliento. Era mi madre, con su cabellera desordenada y una expresión de preocupación en su rostro. La presentía en mi vida como un consuelo y un aguijón. Lo siento, llegué tan pronto como pude, dijo, su voz temblorosa llenando la sala. Estoy aquí para ayudar. Una nueva oleada de emociones me envolvió al instante, como si cada ángulo de mi vida se hubiera rotado bruscamente. Lo que había considerado una separación, ahora se sentía como una oportunidad de reconstrucción, mientras mi mundo se desmoronaba a su alrededor. La llegada de mi madre trajo consigo la posibilidad de entender el amor desde otra perspectiva, el de la compasión en momentos oscuros. Miré a mi expareja y vi la sorpresa en sus ojos. Estaba claro que ambos sabíamos que este era un punto de inflexión, un cruce de caminos. Sabía que en este momento, lo que estaba en juego era más que nuestra hija. Era el renacimiento de nosotros, el amor oculto que jamás imaginé que florecería en medio de la tormenta. No había mucho tiempo para procesar la llegada de mi madre. La sensación de desenfreno se había apoderado de la sala. Mientras la miraba, la realidad se tornó más severa. Mi hija seguía luchando, y para ser el padre que necesitaba, debía enfrentar todos los fantasmas que cohabitaban conmigo, incluido el de mi madre. Ella está en el quirófano ahora, le dije, la voz atrapada en mi garganta. La gravedad de la situación pesaba sobre cada palabra. Los médicos creen que necesita una transfusión. No sé qué significa para su futuro. Su rostro se transformó en una máscara de preocupación. Hemos estado aquí antes, susurró. Luchando por aquellos a los que amamos. La verdad en sus palabras resonó en mí como un eco, recordándome las batallas que mi madre había peleado, y cómo a menudo había fracasado en reconocer el sacrificio detrás de su amor. Estar aquí era un acto de valentía, estaba reconstruyendo los lazos que una vez di por sentados. La presencia de mi madre se sentía como un abrigo tibio en medio de una tormenta helada. La enfermera regresó, rompiendo la línea de pensamientos. El equipo médico está preparado. Vamos a realizar la transfusión, dijo decisiva. Necesitamos que se reúnan para firmar el consentimiento. Mis manos temblaron cuando me volví hacia mi madre y mi expareja. Aquí estábamos, 3 personas unidas por un amor que, a pesar de ser complicado, era real. Lo haremos juntos, por ella, propuse, mis palabras brotando como una promesa renovada a pesar de nuestras luchas. Firmamos los documentos, y una vez más, el tiempo pareció detenerse cuando nos dirigimos juntos a la incubadora. Allí estaba ella, nuestra pequeña guerrera, aún luchando. La máquina emitía un suave pulso, su aliento el compás de una vida que teóricamente debía ser más sencilla. La enormidad de la situación aplastaba todo diálogo. Todo lo que podía sentir era la esperanza palpitante que surgía incluso en las horas más oscuras. Las horas se convirtieron en días, cada una mezcla de ansiedad y poco sueño. Mis relaciones se entrelazaban mientras la pequeña permanecía allí, durmiendo placenteramente mientras el equipo médico se enfrentaba a un reto tras otro. A mi lado, mi expareja mostró una fuerza que me asombró. Ella había comenzado a sanar, a enfrentar su angustia de la mano de su madre. Al tercer día, tras una larga espera, un médico entró en nuestra sala. Al mirarlo, sentí una oleada de nervios. Hemos tenido buenas noticias, comenzó, y por un momento, la respiración de todos en la sala se detuvo. Los resultados de las pruebas han mostrado una mejora significativa en los niveles de oxígeno. Está respondiendo bien a la transfusión, continuó, mientras una chispa de luz iluminaba la habitación, reflejando en nuestros rostros la esperanza que habíamos comenzado a reconstruir.
Las palabras flotaron en el aire como una melodía, llenando el espacio que había estado atormentado por el miedo. Mi expareja se llevó la mano al pecho, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios, suspiró, y de forma automática, entrelazamos nuestros dedos, una conexión que empezó como un hilo, y ahora se sentía como un cordón fuerte e irrompible. Una vez más, el eco del amor, el sacrificio y la esperanza nos rodeaba. Aunque el camino por delante seguiría siendo incierto, sabía que no estábamos solos. Mi madre me miraba con una mezcla de orgullo y amor, y en ese instante abracé la realidad de que sí, las heridas pueden sanar. Todavía hay un camino por delante, murmuré. Pero también hay un amor que hemos reconstruido. Mis palabras eran un puente entre el pasado y el futuro, entre las sombras de lo que había sido y la luz de lo que podía ser. Poco después, nos permitieron ver a nuestra hija. Y allí estaba ella, en su incubadora, pero ahora parecía estar más fuerte. Hola, pequeña, le dije, sintiendo que un torrente de amor estaba aflorando dentro de mí. Te prometo que nunca te dejaremos sola. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca imaginé. Ella abrió los ojos. Miró hacia donde estábamos, y sentí que esa conexión que había comenzado en nuestra primera mirada se reafirmaba. En su mirada había un atisbo de reconocimiento, un reflejo de todo lo que habíamos atravesado. Y en ese momento, me di cuenta de que todo el dolor, el sufrimiento, las luchas por reparar lo que había estado roto, todo había valido la pena. La esperanza renacía, y de repente, entendí que el amor no solo florece en los mejores momentos, sino que también se fortalece en medio de la adversidad. Aquí estamos, amada, susurré, y en la penumbra de ese hospital, donde la vida y la muerte bailaban una vez más, me di cuenta que no había marcha atrás, que todo lo que habíamos enfrentado había sido un viaje hacia un nuevo comienzo. De pie, rodeados de nuestros propios demonios y llevados de la mano, finalmente entendimos que a veces el amor se encuentra en los momentos más oscuros. Y en esa unidad, en la que la familia se redefine, supe que el verdadero regalo que habíamos creado era un amor invencible, un amor capaz de atravesar todo tormento y condición humana. Caminaré cada paso contigo, dije a nuestra hija, dejando que esas palabras se deslizaran en el aire como un eco de promesas que resonarían por siempre. Era el inicio de algo grande y bello, y en la luz tenue del hospital, la inmensidad del amor floreció, mostrando su verdadero brillo.